Hola, te saluda Ana María. Soy del equipo de Alma de Jimena, yo soy terapeuta holística y te doy la bienvenida a esta masterclass del poder del perdón. Quiero que veamos, hoy día vamos a ver el tema en dos puntos, en el punto filosófico y en el punto de vista espiritual. Pero primero salgamos del concepto de que qué es el perdón. El perdón puede tener muchísimas interpretaciones. Muchas personas tienen muchos conceptos en la Iglesia Católica, en diferentes religiones, tienen diferentes conceptos de lo que es el perdón. Pero en esencia, el perdonar es deshacerse, o sea, mejor dicho, dispensar a la persona que nos lastimó, que nos hirió, y para poder dejar esa ira, ese resentimiento, ese rencor que tenemos dentro. De eso es desde un punto de vista total, no es específicamente el filosófico. En el concepto filosófico, por ejemplo, el filósofo Jacques Derrida decía: solo se perdona aquello que es imperdonable. O sea, solo se perdona lo imperdonable. O sea, que lo resto no tiene por qué ser perdonado. O sea, no, aquello que no te causó, por ejemplo, algún pecado mortal, como el haber asesinado, el haber no sé, violado o ha hecho un acto horripilante ante una persona, ¿no? Solamente eso se perdona. Pero aquello que si una persona te hirió de una u otra forma con sus palabras, no necesariamente físicamente, sino de repente te estafó, te robó o te hizo cosas que te lastimaron, eso no entra dentro de la filosofía, no entra como que necesite ser perdonado, sino que sencillamente no necesita el perdón, no cae dentro del concepto para ser perdonado. Algo un poco complicado, ¿no? Pero así es, así en la filosofía lo pensaban así. Solamente se perdona lo imperdonable. La palabra perdón se divide en dos partes, ¿no? Del prefijo per, que significa una permanencia, una consistencia, algo que perdura en el tiempo. Y donare, que significa dar algo sin condiciones, dar algo sin pedir nada a cambio, ¿no? Es donare. Pero si juntamos estas dos palabras, quiere decir perdonar. Estamos hablando de que perdonar significa dar el perdón sin fecha de caducidad, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. ¿no? Eso es el significado de la palabra perdonar. Pero en realidad, ¿cuán capaces somos de perdonar? ¿Somos realmente capaces de perdonar? No se considera perdón cuando tú le dices a alguien: sí, bueno, ya te perdono, te disculpo, ya todo está olvidado, pero permanentemente estás diciéndole a la persona lo que te hizo. Y estás todo el tiempo ahí, como quien dice, machacando y diciendo, martirizando a la persona
con lo que pasó, ¿no? Porque sencillamente estás ahí, no te has permitido alejarte de la persona y siempre estás constantemente reclamándole lo que te hizo. ¿Perdonaste? No, no es perdonar, eso no es perdonar. Eso no es perdonar, porque perdonar significa que aunque yo ya no quiero estar contigo, aunque yo ya no quiero estar a tu lado, aunque yo no me voy a quedar a tu lado, te perdono. Te perdono, vivo en paz conmigo misma, me libero de todo aquello que esta persona me hizo y me alejo. Y si voy a continuar, si decido continuar con una persona, ¿no? Ya sea con mi pareja, mis hermanos, mis padres, no puedo estar todo el tiempo reclamándoles y diciéndoles sobre lo que me hicieron, porque sencillamente no estoy perdonando. De esa forma no es el perdón. El perdón no se condiciona, no es que tiene fecha de caducidad. Si yo perdono y perdono de corazón, sencillamente no puedo decirte perdono hasta tal fecha, o te perdono hasta cuando se me dé la gana, o cuando de repente pase algo ya te dejo de perdonar. No, es perdonar. Si voy a continuar con la persona, es sencillamente olvidarme de lo que pasó. Pero eso va a ser muy difícil, porque siempre voy a tener a la persona ahí delante. Y eso va a ser sumamente complicado. Y por eso es mucho mejor que si vas a perdonar a una persona que te hirió mucho, te lastimó, te hizo una herida muy profunda en el alma, es mejor alejarte de la persona. ¿Alejarte para qué? Para que constantemente no estés volviendo al pasado, no estés volviendo a lo que pasó, no lo estés trayendo a tu presente y no le estés reclamando a la persona. Es preferible cada quien por su lado y alejarte de las personas y continuar con tu vida, ¿no? Reconstruir tu vida. Si solo perdonamos bajo condiciones, o sea, como decirte, yo te perdono, pero tú tienes que hacer esto. Yo te perdono, pero tienes que darme esto. Entonces eso tampoco es perdonar, porque estás condicionando el perdón. Estás pidiendo algo a cambio, cuando el perdonar es dar, otorgar algo sin pedir nada a cambio, sin condiciones, sin fecha de caducidad, como había dicho. Entonces, hay muchas maneras en que las personas creen que han perdonado, piensan que han perdonado, pero en realidad no lo han hecho. Es por eso que hay ocasiones en que muchos se preguntan, ¿cómo perdono a alguien que, asesinó a mi hijo? ¿Cómo perdono a alguien que mató a mi esposo? ¿Cómo perdono a alguien que hizo algo tan repudiable como una violación, como un tocamiento indebido, ¿no? ¿Cómo perdono a esa persona? Difícilmente esa persona tú la vas a poder perdonar. O sea, es complicado, es muy complicado eso, y te rompes la cabeza diciendo, ¿cómo perdono yo a esa persona? No tengo la capacidad de poder perdonarla porque me ha herido en lo más profundo de mi ser. Y muchas veces es tan fuerte el dolor que sienten que definitivamente dicen, no, yo no puedo perdonar, me es muy difícil perdonar, no puedo aceptar lo que ha pasado. Y por lo tanto viven siempre con esa amargura, con ese dolor, con ese rencor en el corazón, porque les es difícil.
Y lo que no saben es que los únicos que terminan lastimando y haciéndose daño son ellos mismos. Porque la otra persona de repente va a ir a la cárcel, de repente va a hacer su vida por otro lado, pero tú te quedas con el dolor. Te quedas con ese dolor. Y lo sigues manejando, lo sigues cargando durante toda tu vida. En un concepto espiritual, que la espiritualidad nos dice que el perdón es el acto más grande de amor que se puede dar. Es un acto que sale del alma, que sale del corazón. Perdonar es decirle, es como quien dice, sacarnos todo ese dolor que llevamos dentro por aquello que nos hicieron, liberarnos, soltarlo, dejarlo ir y sencillamente empezar de nuevo nuestra vida. Con estos dos conceptos de lo que es filosófico, que solamente te dice que solamente se perdona lo imperdonable, y la espiritualidad que nos dice que el acto, que el perdón es el acto que debe salir del alma, del corazón, que el perdonar es soltar, dejar ir, borrar de nuestras memorias todo lo que ha pasado. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de perdonar? Yo quisiera saber si en este momento alguno de nosotros nos ponemos a pensar en algo que nos haya pasado en nuestra vida, algo muy fuerte que nos haya pasado en nuestra vida, algo lo más doloroso que pudo haber pasado en nuestra vida, que nos hicieron. Y te pones a pensar en eso. Y cuando ahorita que yo te he dicho, de repente ya lo trajiste a tu mente, porque está guardado ahí en nuestro subconsciente, pues ya lo trajiste a tu mente, ya sabes qué es. Entonces tú dices, y si sigue guardado ahí, es porque no lo has perdonado. Porque si lo tienes guardado todavía en tu subconsciente, porque si lo has traído inmediatamente a tu vida, en este momento, es porque no has trabajado todavía en el perdón. Porque realmente lo que te hicieron te caló el alma. Te lastimaron mucho y te hirieron de tal manera que toda esa ira, toda esa frustración, toda esa ganas hasta de vengarte, de que la persona sufra y pase lo mismo que tú pasaste, muchas veces te crean esos sentimientos y los guardas dentro de ti. Aunque tú digas que no, aunque muchos me digan ahorita, no, yo no guardo esos sentimientos, no, yo nunca le deseo el mal a nadie, eso no es cierto. Si en este momento alguien viene y te hace algo horrible contra los que más amas en tu vida, que es alguno de tus hijos, definitivamente tú vas a querer que esa persona desaparezca de este mundo, porque eres humano, somos seres humanos. Es cierto, nosotros todos, nosotros somos seres espirituales que vinimos y tomamos este cuerpo que tenemos y llegamos a este mundo para experimentar, para vivir experiencias. Todos hemos venido con un propósito en este mundo. Todos tenemos un propósito. Todos llegamos como quien dice, con nuestra carta ya bajo el brazo de lo que iba a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestra vida. Y lo que muchas veces pasa es que a veces no hemos estado preparados para todo aquello que nos iba a pasar. No estamos preparados para todo lo que va a pasar en nuestra vida, pero sí hemos llegado para experimentar, para
vivir la experiencia, experimentar, aprender y también enseñar. Para eso hemos venido a este mundo. ¿Qué pasa cuando con aquellas personas que me pueden decir, ¿sabes, Ana María? Desde niño yo guardo un rencor muy grande entre mis padres, porque me maltrataban, me pegaban, nunca me dieron amor. Yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá, que mi papá venía borracho, o que mi papá tenía otras mujeres, nos dejaba pasar hambre, crecí con muchas carencias afectivas, como carencias económicas, todo, o sea, me pueden, ahorita podría yo escuchar muchísimas de sus historias, donde me pueden decir todo lo que han pasado y que realmente los han herido y esa herida no ha sido sanada. El tiempo no se encarga de borrar nada. Aquellos que te digan, ¿sabes qué? No, él es niño. El tiempo se va a encargar de que él olvide, es pequeño, él se va a olvidar, va a crecer y ya ni se va a acordar de lo que pasó. No es cierto. No es cierto. Hay muchos niños que de pequeñitos fueron violados, tocados indebidamente y lamentablemente eso lo han tenido ellos presentes y han crecido con ese trauma emocional. Porque todo lo que te pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, especialmente aquello que te causa ya sea un trauma emocional, una herida emocional o aquello que te hace feliz, todas tus vivencias las guardas dentro de tu subconsciente. Nuestro subconsciente es como una caja de la computadora, como el disco duro de la computadora, donde se guarda todas tus vivencias. Y en algún momento de tu vida, eso va saliendo. Y cuando tú no has sanado, no has trabajado en sanar todos esos traumas emocionales que tienes, definitivamente los traes a tu presente. Siempre vas a traer. Si tú tienes conflictos con tus padres, con papá, con mamá, y nunca sanaste esas heridas, las vas a traer siempre a tu relación de pareja, a tu relación con tu esposo, con tus hijos. Siempre va a haber conflictos. Hay algo que siempre nos preguntan: ¿cómo perdono a mi papá? ¿Cómo perdono a mi mamá? ¿Cómo perdono si me lastimaron mucho cuando era niño? ¿Cómo los perdono? Hay algo que no podemos y que muchas veces no sabemos comprender. Nosotros no tenemos que perdonarle nada a nuestros padres. Solamente me refiero si no se trató de un abuso, ¿no? Yo te cuento algo que es muy personal. Yo crecí en un hogar donde que estaba bien constituido. Mi papá y mi mamá eran personas con un matrimonio feliz, pero aunque no nos faltó nada económicamente, tuvimos muchísimas carencias afectivas, muchas carencias afectivas. Mi papá era una persona muy seria, era muy de casa, era una persona muy inteligente, muy profesional, pero
muy serio, muy seco, nunca era afectivo con nosotros. Igualmente mi mamá no era no era seria, pero sí yo me daba cuenta desde muy niña que era muy selectiva con nosotros. Yo éramos 8 hijos, yo a la cuarta. Yo no recuerdo, yo no recuerdo que mi mamá ni mi papá me abrazaran nunca, que jamás me dijeran un te quiero, que nunca mi mamá se preocupara como quien dice, en peinarme, en hablar conmigo, o sea, yo veía muchas diferencias con el trato con mis otros hermanos. Y siempre hubo ese conflicto en mí, que nunca me sentí querida, nunca me sentí amada. Pero hubieron cosas que marcaron mucho mi vida. Yo no crecí en un hogar donde nos maltrataban, ni tampoco crecí en un hogar donde veía pelear a mis padres, ni nada por el estilo. Gracias a Dios, nunca, mi papá, una persona muy respetuosa, nunca trató con mucho amor a mi mamá y jamás llegaba ni borracho, ni nada por el estilo. Crecí en un hogar, por eso estaba bien constituido. Pero así como estaba bien constituido, había muchas carencias afectivas. Pero hubieron dos cosas que marcaron mi vida, en la relación especialmente con mi mamá. Porque a pesar de que mi papá era un poco así frío, sí conversaba conmigo. Él no era de decirme te quiero, esas cosas, pero conversaba conmigo, se sentaba a revisar los cuadernos, me preguntaba cómo iba en mi colegio, me iba a recoger la libreta del colegio, y bueno, ¿no? Yo le contaba que yo quería ser médico y todas esas cosas, y él se sentía orgulloso de eso, porque siempre me esforzaba mucho por sacar buenas notas. Cuando yo tenía 14 años, mi papá fallece de un cáncer del páncreas, y eso a mí me afectó completamente. Me afectó por completo. Mi mamá era una persona que no era yo no la veía como una persona mala porque nunca nos pegó, sino que nunca estaba en casa. Siempre salía a la casa de sus hermanas a visitarlas. Se llevaba a mis 2 hermanos, los más pequeños, salía de allá y nunca permanecía mucho en casa. Pero cuando muere mi papá, a mí me chocó de una manera terrible. Caí en una tristeza muy grande. A mí siempre me dijeron de que me parecía mucho a mi papá, tenía el mismo carácter de mi papá. Y yo caí en una tristeza tan grande que caí en la anorexia y la bulimia. Y mi mamá no se dio cuenta. Yo llegué a pesar 35 kilos y mi mamá no se dio cuenta nunca. No se dio cuenta de mi enfermedad, no se dio cuenta de lo que yo estaba pasando, no se dio cuenta de lo triste que yo estaba, no se dio cuenta de nada de esas cosas. ¿No? Yo pude superar, salí adelante. ¿No? Y comencé a cuidarme yo sola. Yo misma empecé a cuidar de mí. Empecé a ver por mí misma, a cuidar de mí misma, ¿no? Nunca paraba en mi casa. No quería estar en mi casa, porque no encontraba amor, no encontraba cariño, no encontraba nada en mi casa. Entonces, sencillamente, no paraba en mi casa. Ya cuando yo me casé, al casarme, y yo estaba embarazada, tenía 7 meses y medio de embarazo, y estaba viviendo unos meses en la casa de mi mamá hasta conseguir una casa. La cosa era de que yo tenía muchos conflictos con mi hermana menor, que es 1 año menor que yo. Ella ya tenía 2 hijos, vivía en la casa de mi mamá. ¿Y qué pasaba? De que mi mamá siempre tuvo mucha
predilección por ella, ¿no? Ella era una chica, una mujer que no hacía nada en la casa, no se ocupaba de sus hijos, no aportaba nada en la casa. En su casa, su vida era un desorden por completo. Y yo tenía muchos conflictos con ellas porque siempre vivía ella cogiendo mis cosas y ese tipo de cosas. Vivíamos siempre en conflicto. Una persona en la cual ella no te podía ver tener nada, que ella siempre estaba ahí queriendo, queriendo ella lo que tú tenías. Cuando yo tuve una pelea muy fuerte con mi hermana, ¿no? Y mi mamá lo que hizo fue, yo tenía 7 meses y medio de embarazo, como te cuento, y lo que hizo mi mamá fue decirme, vete, tienes que irte de la casa. Yo no tenía dónde irme en ese momento. Yo tenía 7 meses y medio de embarazo y yo ante mí dije, Dios santo, o sea, soy tu hija, tengo 7 meses y medio de embarazo y tengo a tu nieta dentro y tú me pides que me vaya. Yo aporto a la casa, doy en la casa, ¿no? Pago las cosas de la casa y encima me pides que me vaya. Lo que hizo fue irme a vivir por unos días a la casa de la abuela de mi expareja, del papá de mis hijos, y hasta que conseguimos un lugar. Yo me alejé muchísimo de mi mamá. Eso me marcó mucho. Me marcó mucho porque yo me sentí completamente desprotegida. A pesar que tenía a mi pareja, a pesar que tenía a mi esposo, yo no sentía a mi mamá. Cuando yo me casé, mi mamá ella fue incapaz de participar en nada. No quiso estar en la pedida de mano, no quiso acompañarme ni siquiera para el vestido de novia, absolutamente nada. Una desconexión por completo conmigo. A pesar de que yo siempre estaba tratando de congraciarme con ella. Cuando yo tuve mi primer trabajo a los 16 años, se me logró su licuadora, yo fui y le compré su licuadora. Cuando empecé a trabajar, yo empecé a aportar en la casa, siempre estaba llevándole, comprando las cosas, los víveres, esas cosas, pero no había nada que yo pudiera hacer como para ganarme el amor de mi mamá. Eso es lo que yo intentaba. Cuando yo analizo las cosas, era lo que yo intentaba, era congraciarme con ella, que mi mamá por lo menos volteara a verme, pero no fue así. Ya yo me alejé muchísimo tiempo de mi mamá. Iba simplemente para su cumpleaños, el Día de la Madre y Navidad. Esas 3 fechas eran las únicas fechas donde que yo me acercaba a la casa de mi mamá. Después estaba completamente desconectada. Durante mucho tiempo, o sea, yo siempre le mandaba cosas a mi mamá, siempre seguía ayudando a mi hermana con sus hijos y esas cosas, pero ya no, yo siempre guardaba ese resentimiento tan grande, era un resentimiento muy grande el que yo tenía con mi mamá. No era un odio, no era odio, era pena, me daba cólera, me daba ira de saber de que ella nunca me hubiese valorado, nunca hubiese visto en mí pues, que yo era su hija y que merecía su cariño, ¿no? Pero no fue así. Ya cuando yo siempre pasó el tiempo y yo siempre decía a mi hija, no, ya definitivamente esto ya pasó, sí, no, ya yo ya he olvidado, ya pasó eso, pero los conflictos igualmente, o sea, los conflictos con mi hermana también, yo decía, no, yo ya he perdonado, pero en verdad no había perdonado. Mi hija me decía, no has perdonado, porque siempre, toda la vida vives trayendo todos esos recuerdos de todo lo que te hicieron, de la forma en cómo te lastimaron, los sigues trayendo a tu presente. Todo el tiempo estás quejándote de eso, siempre estás hablando de eso. Pero lo tienes siempre en tu memoria.
y no lo has trabajado, no has perdonado. Y eso era verdad. Yo me di cuenta que era cierto. Yo no había perdonado lo que había pasado y no había perdonado tampoco a mi hermana por todas las cosas que habían pasado, ¿no? Pero luego, antes de que mi mamá muriera, gracias a Dios tuve la oportunidad de reconciliarme con ella, de poder estar a su lado unos meses antes de que ella fallezca. Iba a verla todos los días, la cuidaba, estaba con ella, veíamos películas, conversábamos. Hubo una conexión con mi mamá, ¿no? Yo siempre le dije a mi mamá que la amaba mucho, que la quería, y ella también me comenzó a decir eso, que me amaba, que me quería. Era la primera vez que escuchaba eso. Y era de que cuando mi mamá murió, para mí fue muy fuerte también, pero hubo algo que me ayudó muchísimo a darme cuenta de algo que yo realmente no sabía y que muchos de ustedes tampoco no lo saben. Esto cuando yo empecé a estudiar todo lo que es psicoterapia y terapia holística y todas estas cosas, me comencé a dar cuenta y supe de que no tenía que perdonarle nada a mi mamá y a mi papá. No tenía que perdonarles nada. Yo tenía que entenderlos y comprenderlos y quererlos. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber su historia. Yo conocía la historia de mi papá y mi mamá. Hay muchos que no conocen la historia de sus padres y que han pasado por momentos difíciles y que han tenido una niñez muy, muy, muy triste, con mucho desamor. Busquen en la historia de sus padres, busquen cómo han crecido ellos, cómo han vivido ellos, cómo han sido tratados ellos de niños. Mi mamá y mi mamá fue una niña que perdió a los 5 años a su mamá. Ella y su hermana menor crecieron solas juntas. Con su hermana mayor, su papá trabajaba lejos y crecieron solas. Ella tampoco recibió amor. Ella tampoco recibió cariño, no hubo nadie que la cuidara. Tuvo que crecer sola, con su hermana pequeña. Ya que era un año también de diferencia. Las dos siempre se acompañaban y eran muy unidas, pero crecieron solas. No recibieron el cuidado, no recibieron el amor, porque su mamá ya no estaba con ellas, no había quien las cuide. Y mi papá creció en un hogar donde tenían mucho dinero, ¿no? Porque eran hacendados, mi abuela era un hacendado, pero su mamá también murió cuando él era un niño, y mi abuela era una persona muy recta, y por eso que a sus tres hermanos crecieron siendo personas muy, muy rectas, educadas así por su papá. Y sencillamente era eso. Y buscar la historia. O sea, tampoco hubo esa conexión, ese cariño, ese amor que debían haber sentido cuando él era niño. No había nada de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente también creció sin el cariño de su madre. Entonces, siempre antes de juzgarlos, busquemos en su historia. Averigüemos cuál ha sido su pasado, qué pasó en sus vidas, cómo vivieron ellos, en qué momento ellos pues también han cargado también
heridas y resentimientos y cólera y mucha ira en su interior y no han podido sanar. El perdón es un acto no solamente para que la otra persona se sienta bien, no. El perdón es para que tú te sientas bien, es para ti, es el poder tener paz mental, paz espiritual, para que tú puedas soltar y dejar ir todo aquello que has venido cargando durante mucho tiempo, que tanto tiempo te ha lastimado, te ha herido. No podemos vivir cargando toda nuestra vida y odiando y teniendo resentimiento, porque nos hace daño, nos lastima. Y los únicos que salimos perjudicados somos nosotros. Ahora, si me preguntan, Ana, ¿cómo voy a perdonar a una persona que abusó de mí? ¿Cómo perdono yo si a mí me hicieron cosas atroces? Definitivamente. Hay traumas emocionales que realmente han ocasionado unas heridas tan profundas en las personas que son muy difíciles de poder superarlas y sanarlas. ¿Se pueden sanar? Sí. ¿Te puedes recuperar? Sí. Pero necesitas ayuda. Necesitas buscar la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, que te pueda ayudar a superar, a sanar ese trauma emocional. Porque son traumas que sí te calan mucho y sí necesitas ayuda. Y si ya tienes 50, 40, 30, 60 años, ya has pasado por todo esto, por violaciones, por cosas que tan muy duras, que en las cuales tú necesitas sanar con la ayuda, con la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, y no lo has hecho, entonces ahí que tienes que comenzar a perdonarte eres tú, porque sencillamente no has sido capaz de cuidar de ti. Nosotros somos responsables al 100% de nuestra vida. Nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Todo lo que pasa en nuestra vida es lo que nosotros hemos creado. Lo que nosotros pasamos todo día con día, lo creamos nosotros. No culpemos ni a las circunstancias, ni lo que pasó en nuestra vida, no. Todo lo que vamos pasando en la vida, lo vamos construyendo nosotros, día con día. Si tú pierdes tu trabajo, es porque de repente no estás haciendo bien tus labores. No estás cumpliendo con las expectativas ni con las metas que te ponen en tu trabajo. Si a ti te va mal en tu matrimonio, estás con tienes una pareja tóxica, una pareja que te pega, te maltrata, te engaña con otras personas y sigues con esa persona, ¿quién es la culpable ahí? ¿Quién tiene la culpa? Tú. Si yo estoy con un hombre que sé que me engaña, sé que me maltrata, me insulta, me humilla, maltrata a mis hijos, me hace vivir un infierno, y yo sigo ahí a su lado, ¿quién es la responsable? Yo, porque sigo ahí en esa relación tóxica, porque me quedo ahí, porque soy una persona dependiente emocionalmente. Y soy incapaz de poder ver por mí misma, de poder amarme, de poder valorarme, de poder decir no, hasta aquí, yo no voy a permitir esto.
y sigo ahí. Cuando en realidad tú empiezas a amarte, empiezas a querer darte, a cuidarte y darte el amor que tú necesitas. No necesitas de que otras personas vengan a amarte. Necesitas amarte tú primero. Y una de las principales cosas es también comenzar a perdonarte. Porque cuando tú permites que sucedan todas estas cosas en tu vida, que continúes en una relación tóxica, que tengas constantemente parejas que te golpeen, te maltraten, te engañen, y repites patrones, es porque no has aprendido nada de tus experiencias pasadas. Muchas veces, o mejor dicho, cuando algo nos pasa y nos marca la vida, o nos hieren, ya sea porque nos estafaron, nos robaron, o nos engañaron, fueron infieles o nos maltrataron, eso nos tiene que dejar una enseñanza, o sea, tenemos que aprender de la experiencia que hemos vivido. No podemos pensar de que inmediatamente salgo de una relación tóxica y entro en otra relación tóxica. Soy incapaz de darme tiempo para mí misma y poder comenzar a estar conmigo mismo y poder en orden mi vida y conocer a una persona bien, para saber si esa persona realmente es la persona correcta para mí. Pero salen de una relación tóxica para meterse en otra. Y siguen, y van arrastrando a los hijos en esas relaciones y van teniendo más hijos, y así es toda una cadena. Esas personas también deben perdonarse. ¿Por qué? El perdón a uno mismo también es primordial, es sumamente importante. Tienes que aprender a perdonarte porque te has fallado a ti mismo. Te has fallado al permitir que pasen todas estas cosas en tu vida y que sigas ahí, y sigas repitiendo y repitiendo los patrones. El perdón es una palabra muy grande y tiene muchísimos significados. Si tú vas a perdonar, tienes la capacidad de poder perdonar. Lo haces desde el alma, desde el corazón, pero también lo haces por ti. Lo haces para ti, para poder continuar con tu vida, para tener paz interior, para dejar atrás todo aquello que te ha pasado, para soltarlo, para dejarlo ir, para continuar con tu vida, para no volver a repetir la historia. Entonces se trata de eso. El perdón es aceptar que ya esa situación ya no se puede volver a dar. Te perdono, me alejo de ti, me alejo de esa persona porque no quiero que me vuelva a lastimar, porque cada vez que yo la vea así, de repente me va a hacer recordar lo que pasó. Entonces prefiero alejarme, perdonarme y continuar con mi vida. No estar, pero aprender de lo que hemos vivido. No estar repitiendo los patrones, no estar repitiendo nuevamente todo aquello y esas vivencias que hemos tenido. Muchas veces caemos en el papel de víctimas. O sea, nosotros decimos, pobrecita, mira todo lo que es todo lo que le ha pasado, el marido siempre le pega, la engaña, la maltrata, le hace, tiene otras mujeres, pero la pobre, mira, y es tan buena, está ahí. No es buena, es tonta. Por favor, no eres buena, eres tonta, porque no te quieres a ti misma.
Empieza a cuidar de ti, empieza a quererte, empieza a amarte y empieza a perdonarte. Trabaja en perdonarte. Nadie tiene por qué estar en una relación donde no eres bien tratada. No tienes por qué estar, si no tienes una buena relación en la casa de tus padres, sal de la casa de tus padres y empieza a vivir y a trabajar y a ver por ti mismo. Pero como te digo, es muy importante saber qué es lo que sí es perdonable y lo que a veces nos va a costar perdonar. Yo puedo perdonar, bueno, que alguien me robe, que alguien me estafe. Puedo perdonarlo. Entonces, después de todo lo material se recupera, ¿no? Para mí sí sería muy doloroso si alguien me hiciera algo a mis hijos, ¿no? Sí, mis hijos son mi vida, entonces para mí sería muy doloroso. Y sería una prueba muy grande la que yo tendría que pasar para saber si podría perdonar. Pero no, yo no puedo decirte, sí, mira, tienes que perdonar porque si no perdonas no vas a ser feliz. Y yo te digo que el perdón lo que te concede es paz mental y equilibrio emocional. Eso es lo que te va a dar el perdón. Te recomiendo, mejor dicho, te voy a dejar un breve, dura como 20 minutos creo, es un video de la película, está relatada, de la película La cabaña. Habla sobre el perdón, es linda, si tú la quieres buscar y la quieres ver por completo, es una película buenísima que justamente trata sobre el perdón. Te la recomiendo. Yo te voy a dejar un extracto de la película en el grupo para que tú la puedas ver y si la quieres ver completa la puedes buscar, ¿no? Creo que está en Netflix, no sé, la puedes ver completa, se llama La cabaña. Ahí están tocando el tema del perdón. Quiero que me dejes tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Escríbeme, yo te voy a responder, ¿no? Y para que tengas tengas un poco más de claridad sobre el tema del perdón. Y he querido ser muy concreta y muy clara sobre este tema, no hablar muchos tecnicismos para que podamos entender en qué se basa el perdón generalmente, ¿no? Algo que tenemos para ustedes, para trabajar lo que es el perdón, es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica milenaria que hace 5.000 años, que nace en Hawái, que era practicada por los antiguos chamanes, y esta técnica se basa generalmente en el perdón, la reconciliación, ¿no?, con los demás y con uno mismo. Es la aceptación de que tú eres el creador y eres responsable de tu vida. Eres responsable al 100% de tu vida. El Ho'oponopono es una técnica hermosa para sanar. Tú no sabes muchas de las personas que han tomado el taller me cuentan de que les ha encantado, que les ha cambiado mucho su manera de pensar y de ver las cosas. El taller inicia el 4 de diciembre, se llama Ho'oponopono, el perdón sana. Y estamos en promoción. Hasta esta semana lo tenemos en $8. Así que no te pierdas de este hermoso taller. Es un taller donde hemos querido trabajar especialmente las partes más importantes de nuestra vida, ¿no? Las que queremos
en las que queremos crecer, en las que necesitamos trabajar, ¿no? Te voy a dejar el link para que te puedas hacer tu consulta sobre el taller o puedas adquirirlo, ¿no? El taller es de 7 días y es un hermoso taller en el cual vas a encontrar muchísimas, lo que son oraciones, vas a encontrar meditaciones, lo que son palabras gatillo y todas esas cosas, porque el Ho'oponopono trabaja mucho con las palabras gatillos. Estas palabras gatillos son especialmente dedicadas a cada cosa que va pasando en nuestra vida, cuando estamos tristes, para la abundancia, para el dinero, para las relaciones de pareja, para sanar con nuestros padres, para sanar nuestro niño interior, etc. Existen muchas palabras gatillos igualmente para la salud. No sabes que el Ho'oponopono te ayuda para la salud, es una maravilla, ¿ok? Entonces, perfecto, te doy las gracias por haber estado en esta masterclass y te dejo, no te pierdas de ver este video, véanlo por favor y vean la película también. Les estoy dejando ahí el video y también tomen el taller que realmente va a ser excelente para ustedes. Gracias por haber estado conmigo. Y déjame tus preguntas, te voy a responder, como ya te he dicho, tus consultas y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias.